decisión en el tema de disponibilidad hídrica. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué se espera a futuro? Y obviamente también algunos temas actuales, tal vez que son de novedad, que sean interesantes, que podrían ser replicados. Recién saludos también del doctor Luc Burrell, del IRD, no pudo venir, pues, tuvo un percance. Y bueno, parte también de uno de sus materiales voy a estar presentando. Bien, vamos a presentar esto, algunas características climáticas y de la disponibilidad hídrica, que es seguramente de interés de todos ustedes para la toma de decisiones. Un poco sobre las políticas públicas, un poco hablar de lo que es oferta-demanda, el balance hídrico histórico, el impacto del cambio climático y algunos casos de estudio. Voy a empezar con una toma. Esta foto, por ejemplo, que ustedes ven acá, es algo que se viene repitiendo en algunas comunidades de los Andes. Esas redes, esas tuberías, a veces son pequeñas, algunos creen que a veces son culebras cuando ves a campo, pero tú ves un poco de la necesidad y realmente a veces la desesperación cuando hay sequía y las personas necesitan captar agua de cualquier punto, ejemplo manantiales, ríos, y sin embargo son zonas que están pues pertenecen a comunidades campesinas, están organizadas, están dentro de cuencas, microcuencas que seguramente si hace un análisis a nivel macro, tal vez nacional, regional, podrías decirte, bueno, en esta zona hay mucha lluvia, por ejemplo, la precipitación está incrementando. Los estudios de cambio climático podrían decir al 2050, al 2100 va a haber más lluvia. Entonces, ¿qué hacemos si es que tenemos en la actualidad esto? Conflictos y en diferentes comunidades, ¿no? Entonces vamos a ver un poco eso, un poco el análisis multinivel. Es decir, cómo es de que un estudio, un resultado a escala nacional, regional, provincial, distrital, finalmente cómo podemos aplicarlo a algo más local, ejemplo, a una comunidad campesina. Algunas características climáticas, creo que todos ustedes saben esto fue uno de los primeros estudios del 2017 sobre las zonas de vida del Perú, lo hizo el CENAMI y obviamente es un estudio muy interesante, ¿no? Nos dice que va a haber, o existen en ese entonces, algo de 16 biomas, 66 subbiomas. ¿Por qué tantos, no? Cada subbioma obviamente está representado por características de precipitación, temperatura, que van a definir el clima. Pero lo interesante de este estudio es que analiza los niveles altitudinales. Entonces, si uno ve y quiere decir, bueno, ¿cómo es de que vamos a organizarnos en el Perú con el tema del cambio climático? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo identificamos las zonas, tal vez para priorizar? Seguramente vamos a tener 66 respuestas diferentes. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque nos hace un país muy variado, muy rico, pero sin embargo nos presenta bastantes desafíos. Y un estudio más actualizado, que es de Climas del Perú, del 2021, finalmente hablan que hay 38 tipos de clima, ¿no? Un análisis un poco más complejo, más completo, obviamente. Se habla de la variabilidad, el impacto del cambio climático también en este estudio del 2021. Pero igual, estamos en esta cifra, ¿ya? 38 tipos de clima, 38 tipos de respuesta hidrológica, seguramente 38 tipos donde el agua tiene un régimen diferente entre uno y otro. Y seguramente van a responder de manera diferente al cambio climático. La disponibilidad hídrica. Todo lo que les mencionaba anteriormente está muy relacionado a la oferta. Muchos lo relacionan al clima. Algunos incluso dicen, ¿por qué solo el clima? ¿Por qué no la tierra, el suelo, el land use, land cover, como mencionan? Entonces, obviamente hay que analizar ambos casos. Y aquí entramos ya a lo que es disponibilidad hídrica. ¿Cómo está repartido la población, las necesidades, los sectores económicos en la geografía tan compleja que tenemos? Eso obviamente la mayoría lo sabe. La mayoría de personas viven en la vertiente del Pacífico, pero los recursos, pues somos uno de los países con mayor disponibilidad hídrica del mundo, pero está todo concentrado más en la Amazonía. Sin embargo, las montañas a veces tienen esa percepción de ser obviamente torres de agua. Sin embargo, para la vertiente del Pacífico estamos en un ambiente seco, ¿no? Es un ambiente semiárido, árido, en la cual nos presenta más desafíos. En ese contexto, si le agregamos temas ya de seguridad hídrica, riesgos, estrés hídrico, hay muchas plataformas que trabajan con indicadores, por ejemplo, hay uno de estos que es el Water Risk Atlas, que te indica, pues, obviamente que la costa peruana pues, va a tener ese comportamiento de un estrés hídrico pues, demasiado alto, ¿no? Y a futuro, obviamente, también con estos indicadores que entran, obviamente, temas de seguridad hídrica. Seguridad hídrica no solamente es disponibilidad hídrica, entra el tema de adaptación, el tema político incluso, el tema de calidad del agua, obviamente, es un tema más completo.
Desde las políticas públicas, bueno, hay muchos ejes por los cuales uno puede estudiar o tratar de dar una interpretación a lo que es la disponibilidad hídrica, ¿no? Tenemos la gestión integrada, tenemos la gestión de riesgos de desastres, los ecosistemas, seguridad alimentaria, la gestión integral del cambio climático, de desarrollos de ciencia y tecnología también, que actualmente se está desarrollando bastante en el mundo académico. Y luego tenemos el siguiente, por favor. Y tenemos algo más relacionado a lo que es la disponibilidad hídrica. En esos ejes vertical y horizontal, ustedes tienen, ¿no?, cuánto el ratio y uso de la disponibilidad del agua que tienen a nivel global. En el eje horizontal tienes las personas por millones de metros cúbicos por año, por ejemplo, y esas líneas inclinadas que ves ahí te representa el uso del agua per cápita. Ayer hablaban unas ponencias que estamos alrededor en la costa llegando a 100, ¿no?, a 100 metros cúbicos por persona. Entonces estamos a niveles muy críticos, ¿no? Siguiente, a ver. Los dos también, siguiente, ahí nomás. Entonces, obviamente, esto va a ir modificándose, así como ustedes ven esas flechitas, hay una flecha hacia la izquierda, hacia la derecha, es como un círculo que va a ir reubicándose de un lugar a otro, ¿no?, en función de cómo puede estar una cuenca, una localidad. En función del clima, como ven ahí, entre el tema de la demanda, obviamente, cómo es que se usa el agua, y en función si es que es más húmedo, más árido, por ejemplo, la demanda, algunas reducciones de pérdidas, por ejemplo, que se habla bastante como reducción, estas flechas pues, pueden ir moviéndose de un lugar a otro. Entonces podemos llegar a escenarios como en Perú, en algunas zonas que tenemos escasez hídrica, que podemos llamarle aparente, como ven en la zona azul, o bien escasez hídrica real, ¿no?, que es en la zona roja. Entonces, muy interesante saber que obviamente hay muchos componentes que te van a definir esta unión finalmente de la oferta y la demanda. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, el balance hídrico histórico, obviamente hay que conocer cómo está la situación actual de las series, por ejemplo, de precipitación. Tenemos evidentemente que en la Amazonía llueve más, en azul, como ven ahí, y bueno, en los Andes la coloración es más tenue, y en la costa pues se hace más amarilla. Tenemos el rendimiento hídrico, que esto ya sale a partir del modelado hidrológico. Hablar de modelación obviamente es algo complejo, obviamente, pero hay que interpretarlo, pues que hay muchas metodologías. Y tenemos que comprender también lo que lo origina, ¿no?, los ecosistemas, la biodiversidad. Pero en este caso nos vamos a orientar en este caso más a lo que es la oferta hídrica. Los tres mapas que ven ahí son diferentes modelos climáticos. Son modelos que se desarrollan en países desarrollados, que tienen pues la infraestructura necesaria para correr, por ejemplo, modelos muy sofisticados, por decirlo, computadoras pues muy grandes. Como país e incluso a nivel de hemisferio sur, que concentra pues la mayoría de países en desarrollo, no tenemos esa capacidad de poder hacer un modelo climático, digamos, aplicado que corresponda a nuestra realidad. Entonces lo que hacemos es usar modelos que ya existan en la comunidad.
Hay alrededor de 40 modelos, ¿no? Y aquí les estoy mostrando solo 3, que es lo que está en un reporte oficial, que finalmente es lo que ustedes seguramente pueden trabajar. Estos modelos tienen algunas peculiaridades, han funcionado bien en ciertas regiones de Perú, seguramente en algunos no, pero son las que se ha trabajado pues, con Cenami y toda la potencia, digamos, que tiene como institución para hacer estos pronósticos. Así que vemos que son diferentes resultados, pero entre los tres tienen una conversación, ¿no? Que definitivamente la costa peruana pues, va a tener un incremento, por ejemplo, de las precipitaciones en azul, más o menos en el norte, y en el sur pues una disminución. En algunos otros modelos es un poco más crítico, ¿no? Y en la sierra, bueno, pues tienes, en los Andes, perdón, acá, en el centro, por ejemplo, tienes algo todavía no tan incierto, obviamente, pero también una reducción en rojo en tonalidad naranjada. Entonces, ¿qué vemos acá? Sí, obviamente se cumple esos 66 biomas que vimos, son 66 tipos de respuestas diferentes y acá tenemos pues, a nivel de cuenca que tiene un comportamiento diferente. ¿Cómo explicas que la cuenca del costado y la cuenca vecina, que están pues, a distancias tan cercanas, van a tener diferente comportamiento? Eso obviamente es bien complicado, ¿no? Que en el distrito tal le digas, mira, acá va a haber más lluvia, y el distrito que está un poco más abajo le dice, ¿sabes qué? Va a haber menos lluvia. Entonces, de todas maneras, hay que trabajar bastante la comunicación y cómo interpretar estos resultados. La evapotranspiración, que está muy relacionada a la temperatura, en este caso, pues con modelos que parte de la hidrología, un modelo que se conoce como SWAT, con la temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura media y la evapotranspiración finalmente, nos indican obviamente la señal más clara que la temperatura está aumentando, entonces la evapotranspiración también. Y hay zonas donde podría estar disminuyendo, por ejemplo, el sur. Esto es interesante a partir de este modelo, ¿no? Que se replica tal vez acá en este tercer modelo. Entonces, hay zonas donde la evapotranspiración podría no estar aumentando tanto como a veces se sugiere. Y finalmente el rendimiento hídrico, que está ligado a la hidrología y finalmente, como les mencionaba, lo que nosotros vemos como recurso agua, en los ríos, en las cuencas, tenemos un comportamiento muy distinto en cada caso, en cada cuenca. En rojo, entonces, las disminuciones de este rendimiento hídrico al 2035, 2065, hablemos del año 2050 en promedio, y en azul tienes un incremento, ¿no? Entonces, bueno, es una mirada que te da, pues, a nivel de cuencas grandes, como ven ahí, y nuevamente la pregunta es, ¿qué hacemos con las comunidades pequeñitas, con los proyectos muy localizados en microcuencas? Seguramente la respuesta o el comportamiento y los resultados van a ser algo diferentes, y es lo que vamos a mostrar aquí también. Vamos a empezar con los casos de estudio, un poco de los casos que han sido pues, ya publicados y que llaman la atención porque refleja lo que se podría presentar en muchas cuencas. Ejemplo, la cuenca del río Vilcanota en Cusco, esto es con el proyecto RAJU relacionado al tema de glaciares, seguridad hídrica y adaptación al cambio climático. Entonces, definitivamente hay un cambio climático en la oferta hídrica, pero también en la evolución en el balance de oferta y demanda. Necesitamos estrategias de adaptación y obviamente la vulnerabilidad humana. ¿Cómo hacemos la proyección, ¿no? De la oferta? Bueno, ya les he mostrado. Pero ¿cómo hacemos la proyección de la demanda? Porque finalmente la disponibilidad hídrica, hablando ya del usuario, de la persona, que está pues, en las cuencas, no hay mucha información, ¿no? En el mapa de la derecha ves los puntos que son las licencias de agua, por ejemplo, que vienen pues, oficialmente desde la ANA. Y como ven, no está mal, ¿no? Hay zonas donde hay bastantes puntos, muchos datos seguramente, y hay otras zonas donde no hay, seguramente donde están los glaciares y las zonas altas. Entonces, bueno, ahí entra también un tema de conflicto, ¿no? ¿Cómo se han hecho estas licencias? ¿Qué metodologías se han usado? En algunas zonas, pues, podría revelar ciertos conflictos y en algunas zonas no. Pero lo cierto es que entramos a otro ámbito, ¿no? El tema social de cómo poder proyectar esta demanda del agua, al menos hasta, pues, generalmente los modelos hasta el año 2099, 2100. Nuevamente un modelo que te puede hacer pues, un balance entre la oferta-demanda a nivel de cuenca, nuevamente cuencas grandes, es el WIP, seguramente algunos de ustedes lo ha visto, y puedes encontrar pues, escenarios tanto de oferta y de demanda. Es la ventaja de este modelo o esta herramienta, que te da esa mirada, ¿no? de gestión, tanto de la oferta y la demanda.
Lo cierto es que se puede acoplar algunos escenarios, por ejemplo, de ajustes o cambios socioeconómicos, rutas socioeconómicas, que es parte incluso ya del nuevo reporte del IPCC. Todos estos modelos que les comentaba vienen pues, de grupos expertos que finalmente estandarizan esta información, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y al año 2024 ahora estamos ya en un reporte nuevo, que es un reporte 6, ¿no? Seguramente puede demorar en implementarse. Todos esos resultados son de hace 2 años con el reporte 5 y seguramente es un reporte que aún va a mantenerse en ser usado. Se propone algunas cosas. ¿Qué hacemos? Bueno, al final de cuentas la oferta y la demanda en algún año, en alguna década futuro, va a romper ese balance. Es decir, vamos a tener la necesidad de cubrir más demanda de lo que la oferta te puede dar a nivel de cuenca. Y eso nuevamente lo revela el año 2050. Y las ciudades de Cusco y Sicuani, que son las principales en esa cuenca de Vilcanota, podrían enfrentar esa no cobertura de la demanda. Y bueno, si hacemos algunas medidas socioeconómicas, no sé, ejemplo, eficiencia de riego, que a veces se habla bastante, o algunas migraciones pues, planificadas, que a veces se da por temas sociales, no se podría reducir ese problema solamente pues, hasta un 46%, ¿no? Es decir, no se podría solucionar del todo. Entonces, bueno, algunas ideas de que necesariamente a nivel de cuenca la oferta y la demanda es importante. El otro es lo que son sequías y comunidades andinas. Sequías obviamente es un tema que con el tema de los incendios este año y todo lo que venimos experimentando con la cuenca amazónica, el lago Titicaca, pues llama mucho la atención. Nuevamente, a la escala nacional y cómo llegamos a la escala local, y si no se tiene series de tiempo locales, obviamente ya hablamos bastante del monitoreo, ¿no? Y un concepto muy importante, ya hablando ya a escala local, este experimento que seguramente lo han visto por ahí, tienes un suelo húmedo, suelo normal, suelo seco, y cómo se comporta, por ejemplo, cuando tienes algunas cubos de agua invertidos, estos vasitos, por ejemplo, de un suelo húmedo, imagínate, un suelo donde llueve, pues no hay tantas sequías, digamos, en eventos, el agua infiltra rápido, ¿no? Es decir, no habría tanta escorrentía, o por así decirlo, pues menos posibilidad de una inundación, ¿no? Un suelo normal, bueno, un comportamiento intermedio, y en un suelo seco, miren, cómo demora el agua, ¿no? Toda esta agua, al no infiltrar, se convierte, pues obviamente, es muy probable, dependiendo del fenómeno, del evento, en una inundación. Así que si esto se sucede a escala local, obviamente puede haber muchos detractores, ¿no? Las escalas son diferentes y todo, pero este fenómeno ya se ha aceptado y se ha visto en muchas cuencas a nivel mundial. Entonces, estudiar la sequía y la inundación necesariamente tiene que verse como una continuidad, o como se comenta como un continuum, ¿no? Y bueno, gestionar la sequía y gestionar la inundación en muchas cosas, en muchas cuencas, en muchos casos de estudio, podría pues pertenecer a un mismo plan de acción, por ejemplo, y no separarlo, ¿no? ¿Seguimos? ¿Qué más? Como les mencionaba al inicio, bueno, ahí están las mangueras que captan agua como sea, con la necesidad urgente de producir y cubrir la demanda agrícola. Hay zonas donde la lluvia está aumentando y los caudales están disminuyendo. Eso incluso lo han visto en el mapa de cambio climático que les he mostrado. Hay zonas en azul, zonas en rojo que no se corresponden. Seguramente podríamos hablar de ciertas paradojas. La población, ¿qué opina? Obviamente la población puede decir, sí, hay más, bueno, necesitamos usar más agua, estamos exportando más, necesitamos producir más, pero obviamente la percepción es de que no hay agua, llueve menos. Entonces se crea un conflicto. Y nuevamente, no hay información local. Las estaciones que les he mostrado, estos son un poco más lejanas, son estaciones de Cenami, obviamente. Entonces la población tiene el interés y la motivación de poder instalar sus propios sensores, que obviamente necesitamos también estandarizar acá. Hay mucho monitoreo en el país que se está realizando y eso es muy bueno. Lo que hace falta obviamente es estandarizar eso. Finalmente, una metodología que proponemos para establecer el déficit hídrico en función del balance hidrológico, el balance hídrico en una microcuenca, por ejemplo, es a través de un balance hídrico se puede ver que el déficit hídrico en rojo, por ejemplo, está aumentando, ¿no? A pesar que la precipitación aumenta. Entonces, es algo muy interesante, ¿no? De que si se puede contrastar esto con la información social, se puede llegar a un acuerdo.
No basta que el régimen de lluvias, el régimen de hidrología, de caudales, que es la oferta hídrica, marque la pauta. También requiere que la demanda del agua y obviamente las comunidades campesinas, la parte social, también intervengan y hay metodologías que pueden hacer confluir ambos mundos. ¿Qué más? Este análisis que les hablaba de la sequía e inundación, es muy probable que una inundación se genere después de una sequía, no en todos los casos obviamente. Entonces aquí se ha hecho un análisis también con indicadores estandarizados de sequía muy usados, se han hecho muchos estudios de sequías, es el famoso índice estandarizado de precipitación para una estación vecina con datos pues confiables, medidos, y se aprecia obviamente este comportamiento, ¿no? Hay información que se tiene bastante de base de datos de CNPRE, de INDECI, si las sequías han sido fuertes o no, cuántas personas fueron afectadas, cultivos, animales. Algunas son incluso no confirmadas, otras confirmadas, diarios, noticias, todo eso se ha manejado y se ha podido incluso destacar algunos eventos, ¿no? Que en cierto año hubo noticias pues no confirmadas, pero el siguiente año ya fue confirmado y con todo el impacto y las pérdidas que ocasiona una sequía. Y posteriormente una inundación, por ejemplo en Azul, ¿no? Y así otros años. Entonces necesariamente este análisis pues es muy interesante. Para terminar entonces, un poco entrando a la parte tecnológica, algo que está revolucionando el tema del análisis del terreno desde el espacio, por ejemplo, es algo que complementaría muy bien al monitoreo, sobre todo de estos eventos tan dramáticos como las sequías. Eso es la percepción remota, la teledetección, que seguramente muchos de ustedes han trabajado con sensores ópticos. Actualmente se tienen los sensores radar y se están haciendo ya investigaciones en Perú. Los radares tienen una ventaja muy grande porque incluso te pueden dar la información de niveles de agua y con eso complementado pues volúmenes de agua y podrían servir incluso para el monitoreo y la alerta temprana. Estos algoritmos, herramientas, metodologías obviamente son nuevas y requieren pues investigarse mucho más y es parte de este trabajo en colaboración que se viene haciendo pues con el IRD. Hay algunas lagunas, por ejemplo lagos como Junín, como Sibinacocha en Cusco, Piuray también, donde se están haciendo estos trabajos y haciendo algunas correspondencias pues, con algunos resultados ya de series de tiempo generados con estos radares que tienen muchas ventajas, no requieren pues la luz solar finalmente para ser vistos como una imagen óptica, atraviesan pues algunos componentes, por ejemplo, el tema de nubes, un poco a explorar el tema también térmico que podría afectar también y las herramientas necesarias para validarlo, obviamente. Pero lo interesante es que sí se ha podido registrar pues, algunos eventos fuertes que se ha habido en sequías el año pasado, por ejemplo, ¿no? Incluso desde el año 2022. Entonces son ventajas que se están desarrollando en una tesis al 2027 en este proyecto en colaboración. Bueno, entonces hay algunos avances también ya del Titicaca que, como han visto estos últimos meses, también sigue presentando estas anomalías negativas de niveles de agua y de mucha preocupación para la zona. Para terminar entonces, bueno, hay escenarios oficiales al 2050 con respecto a la oferta de agua. Entonces, es necesaria una correcta comunicación. Si eres tomador de decisión, tienes muchas instituciones, muchos expertos a los cuales se puede consultar realmente cómo va a ser el comportamiento de la zona de tu jurisprudencia. El gradiente notable de norte a sur que siempre se observa en estos mapas nacionales, algunas cuencas pues presentan incremento, otras disminución, pero en la Amazonía sí se ve una evidente reducción, al menos a estos análisis del reporte 5. Una mayor investigación de la demanda del agua, eso sí es necesario para los estudiantes investigadores, eso sí realmente hace falta. Entra bastante la parte social también ahí, se requiere la gestión, el monitoreo. Mucho hablamos aquí de la gestión del agua, muchos han dado la idea incluso de que el agua pues, es algo natural, hemos visto ya cómo se impacta el clima a la oferta, pero muy poco se habla de gestionar las intervenciones que se hacen en el agua, que finalmente es la clave. El agua es un recurso pues, natural que al parecer no necesita gestionarse, lo que necesita gestionarse es las intervenciones, cómo es que nosotros modificamos la cuenca. Y finalmente, cómo es que eso lo hemos hecho desde hace ya, pues, de un nivel histórico, incluso hace siglos, ¿no? Y la tecnología, obviamente, que es importante, que ahora actualmente está al alcance de todos. Bueno, entonces, eso es la presentación, están los contactos y muchas gracias, atento a sus preguntas. Gracias.
Muchas gracias, Pedro Rao, representando a la UTEC. En esta oportunidad, muchas gracias por esa presentación tan interesante y les recuerdo que quienes quieren realizar alguna pregunta a Pedro, vayan anotando sus dudas, sus consultas, que al final podremos tener la respuesta de él. Vamos ahora a dar pase al panel técnico que lo acompaña y voy a invitar al magíster Helder Malki. Él es subdirector de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad de Ecosistemas de Montaña y abordará el tema monitoreo de las intervenciones en ecosistemas de montaña para la seguridad hídrica. Le recibimos con aplausos, por favor. Buenos días. Vamos a esperar un momentito que pongan la diapositiva. Bueno, nuevamente buenos días con todos y con todas. Lo que quiero presentarles hoy día es un tema bastante interesante y que tiene que ver mucho, obviamente, con la gestión de los recursos hídricos, en este caso, que es el tema que nos trae esta reunión, que es justamente el tema de monitoreo. Y monitoreo de las intervenciones que nosotros hacemos y que eso obviamente nos va a dar, digamos, un input bastante importante para mejorar y optimizar, digamos, las intervenciones que nosotros podemos hacer. Y en particularmente, en este caso, me estoy concentrando en lo que son intervenciones en ecosistemas de montaña para la seguridad hídrica, que obviamente es el trabajo que nosotros en el INAIGEN desarrollamos. Entonces, una de las cosas importantes, digamos, como un concepto clave que hay que tener en cuenta, es que es el monitoreo finalmente, ¿no? Porque muchas veces hablamos monitoreo, pero más o menos cómo podemos conceptualizar este término, ¿no? Entonces, el monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para la consecución de objetivos. O sea, acá es algo muy importante que quería recalcar. El monitoreo por sí solo como que no dice mucho. El monitoreo tiene que tener un objetivo, una finalidad, básicamente, ¿no? Y eso obviamente nos va a ser importante para guiar justamente la decisión y las decisiones que nosotros tomemos y obviamente para la gestión, vuelvo a repetir, para el tema que estamos tratando ahora, la gestión de los recursos hídricos, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de este concepto, continuamos con la exposición. Aquí puse en esta diapositiva algunas fotitos que ese monitoreo puede ser muy variado, ¿no? Digamos, variables, elementos biofísicos en términos generales, clima, vegetación, suelo, etc. Una de las cosas importantes del monitoreo, y esto es un poco la perspectiva que nosotros tenemos en el INAIGEN cuando hablamos de monitoreo. Nosotros, digamos, seguimos una secuencia de objetivos, ¿no? Una de las cosas, como instituto de investigación, obviamente nos permite hacer esto, digamos, de alguna manera. Primero, uno de nuestros primeros objetivos es entender procesos, los procesos que ocurren dentro del ecosistema que estemos estudiando. Esto es muy importante porque eso nos lleva al segundo objetivo, que es, como pueden ver ustedes en la diapositiva, si nosotros entendemos en primera instancia estos procesos, podemos saber cómo las presiones que se dan sobre el ecosistema, el cambio climático, presiones antrópicas, están influyendo sobre esos procesos propios del ecosistema, naturales del ecosistema. Y obviamente, una vez entendiendo eso y conociendo eso, nosotros podemos finalmente, porque no todo tampoco es, vamos a decir, ciencia dura, la idea también es hacer investigaciones aplicadas y que justamente el motivo que nos reúne ahora es que estas investigaciones puedan recaer sobre los tomadores de decisión, sobre los actores digamos, si estamos hablando de una cuenca, y puedan tener mejores criterios para tomar decisiones. Entonces, entendemos procesos, evaluamos impactos, cambios que pudiera darse sobre un ecosistema en particular, por ejemplo,
Y eso nos lleva a proponer lineamientos, intervenciones orientados a conservación, a restauración y lo que fuera. Pero esto obviamente se da en un campo o en una escala también temporal, tiene una escala temporal, porque esto definitivamente no se puede lograr pues de un año a otro. Los procesos naturales son muy complejos y obviamente involucra o toman cierto tiempo, digamos, poder lograr estos objetivos. Y la escala espacial también, decía Pedro, ¿no? Estamos hablando de 16 biomas, 66 subbiomas y más de 30 climas en el Perú. Entonces, obviamente, las condiciones van a ser muy distintas para cada lugar que nosotros evaluemos y las conclusiones, obviamente, tienen que ir basándose en la medida que nosotros vamos avanzando en eso, ¿no? Ahora, uno de los puntos importantes para el monitoreo y para lo que nosotros queremos lograr, obviamente, es un punto importante que a veces no lo tomamos muy en cuenta y que es, digamos, la parte principal de todo lo que nosotros podemos hacer en un espacio donde nosotros intervenimos, donde nosotros necesitamos hacer una intervención justamente para digamos, mejorar las condiciones de vida, digamos, de la población, etc. Y es que muchas veces nos olvidamos del primer punto que es importante, que es justamente eso que mencionaba, la definición de objetivo, o, bueno, si estamos en el campo de investigación, de esa pregunta de investigación que nosotros queremos responder, orientada ¿a qué? A resolver un problema, digamos, de la sociedad, para decirlo de una manera. Si tenemos claro esto, digamos, lo demás va a ser mucho más sencillo porque eso define qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que debemos evaluar, qué es lo que debemos monitorear, qué equipos debemos comprar, dónde instalar los equipos, qué variables medir. Entonces, esto siempre es un punto importante, no solamente desde el punto de vista de la investigación, sino también de la toma de decisiones, saber qué problema, qué pregunta de investigación queremos resolver. Y bueno, obviamente no voy a detallar mucho más acá, pero todo esto es el inicio para lo que es el diseño, la caracterización, la instrumentación, monitoreo y análisis de todo lo que nosotros pensamos trabajar. Voy a hacer bueno, explicarles rápidamente sobre un tema que es bastante importante y basado obviamente en un trabajo que nosotros hemos realizado sobre pastizales o altoandinos. Uno de los ecosistemas más importantes dentro del Perú son los pajonales. Y básicamente tenemos algo de 16.000 hectáreas de pajonales. Como pueden ver en la figura del mapa del Perú, tenemos los pajonales de puna húmeda y los pajonales de puna seca. Son algo de 16.000 hectáreas. Y justamente son las áreas a las cuales se apunta, vamos a decir así, o apuntan las intervenciones cuando hablamos sobre temas de regulación hídrica, afianzamiento hídrico y demás. Entonces son las zonas donde se suele intervenir, porque también son zonas que ocupan cabeceras de cuenca. Pero actualmente no conocemos mucho, o sea, no se ha avanzado mucho en el conocimiento real de las alteraciones o de esos beneficios que creemos nosotros o asumimos y decimos que están dados por hecho, que pudiera producir ese cambio de uso del suelo, el cambio de esa cobertura natural, ¿no?, en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos. Las evidencias científicas todavía están, digamos, muchas de ellas en controversia, muchas de ellas todavía no muy bien definidas, pero nosotros muchas veces damos de hecho que muchas cosas funcionan. Y ahí voy con este pequeño gráfico que está acá, de repente no lo nota muy bien por lo pequeñito que está. Publicamos en realidad el 2021 un trabajo bastante interesante, en el cual se hizo una recopilación de la información que teníamos respecto a los proyectos de inversión pública. Proyectos de inversión pública orientados a qué, todos ellos, vuelvo a repetir, a regulación hídrica, financiamiento hídrico, etc. ¿Y cuáles son las prácticas que podemos ver que más se dan sobre este ecosistema pajonal, sobre las cabeceras de cuenca, etc., bajo esa premisa de regulación hídrica? Son forestación y reforestación, y muchas veces esto con pinos, básicamente, y lo que también está muy difundido, las zanjas de infiltración. Entonces ahí surgió esa idea de nosotros como Instituto de Investigación pensar y decir, oye, pero si el conocimiento científico, los avances científicos
todavía no tienen, digamos, esa robustez o esas evidencias que dicen que esto funciona desde el punto de vista de regulación hídrica, vamos a probarlo acá en el Perú. Entonces establecimos 2 sitios pilotos de trabajo en plantaciones forestales y obviamente en zanjas de infiltración. Y de lo que trató el experimento, vamos a decir así, el estudio, fue básicamente comparar, ¿no?, una plantación de pinos con el pajonal que estaba al lado sin intervención y ver los procesos hidrológicos que ocurrían entre uno y otro y hacer una comparación. De igual manera, entre una zona intervenida con zanjas de infiltración y el pajonal que estaba al ladito, ¿no? También digamos, con las mismas técnicas, la misma metodología. Y probar qué es lo que pasaba en el suelo respecto al tema del agua. Entonces, bueno, no voy a explicar mucho de esto, pero digamos, de lo que consistió el trabajo, o digamos, la pregunta de investigación partiendo de eso, nos preguntamos cuáles son las diferencias en el contenido de agua en el suelo entre un ecosistema pajonal y áreas o zonas intervenidas con plantación de pinos y zanjas de infiltración. Obviamente las variables que se evaluaron ahí fueron meteorológicas, importantísimo el tema del suelo, de ahí les voy a contar por qué, obviamente el tema de la cobertura vegetal y obviamente entender estas relaciones muy complejas que existen entre atmósfera, vegetación y suelo, ¿no?, que muchas veces no las tenemos en cuenta. El equipamiento. El equipamiento obviamente importante. Si bien es cierto, utilizamos una batería de equipos, digamos, que nos ayudaron en esto, porque empezamos a hacer registros a nivel horario en realidad de cada una de estas variables, poniendo incluso en el suelo, que es un tema bastante importante en este tipo de intervenciones, poniendo sensores de humedad a distintas profundidades en el suelo y registrando, vuelvo a repetir, información de humedad del suelo a nivel horario, ¿no?, aunque luego los resultados los sacamos a nivel diario, y básicamente de lo que trató este trabajo fue de hacer un balance hídrico del suelo, entradas y salidas, y ver qué es lo que pasaba, ¿no es cierto? Me voy a centrar en los resultados. Ahí de repente lo vemos muy complejo, etcétera, pero yo lo voy a resumir de una manera bastante más sencilla. Simplemente acá para explicarles un poco qué es lo que tenemos, bueno, lo que les decía, en un sitio de la Cordillera Blanca, un sector llamado Tayacoto, la zona de pastizales, la zona con pinos, con la misma metodología, con los equipos que miden humedad del suelo, en otras zonas de la Cordillera Negra, porque es justamente la zona donde se han hecho muchos proyectos orientados a regulación hídrica, con zanjas de infiltración. También la misma metodología, microestaciones con sensores de humedad en el pajonal y sensores en la zanja de filtración y en la ladera, digamos, de la zanja de filtración y por debajo de la zanja de filtración. Entonces, esto es un resultado no solo de un año, por ejemplo, en el caso de las zanjas de la plantación de pinos, como pueden ver ustedes, aquí tenemos el monitoreo de 4 años de datos. Aquí arriba, para que se den cuenta nada más, tenemos la precipitación, y esto es la variación del almacenamiento de agua en el suelo, igual en la zanja de filtración. Aquí es un término, aquí hay que tener en cuenta un punto bastante importante, que a veces se nos olvida cuando queremos hacer este tipo de intervenciones. El suelo es un reservorio de agua también. El suelo también, digamos, almacena agua. Entonces, si yo hago una plantación de pinos o cualquier intervención, zanjas de filtración, con la idea de que esto va a permitir que se alimente el acuífero, lo primero que tiene que ocurrir, entiéndame este proceso, llueve, el agua se infiltra, el suelo almacena agua, tiene que llenarse el suelo primero, y una vez que se llena el suelo, recién digamos que tenemos un exceso, que se llama agua gravitacional, o lo que de repente conocen como percolación. Eso es lo que recién se puede ir movilizando hacia las partes más profundas y alcanzar el acuífero. Si eso no ocurre, todo ese proceso no ocurre, simplemente una zanja de filtración, voy a poner como ejemplo, que yo hago, se puede convertir más bien en ¿qué? No una zanja de filtración, sino como conversábamos el otro día con unos colegas, en una zanja de ¿qué? De evaporación. Entonces, tiene que cumplirse ese proceso. Entonces, ¿qué tuvimos como resultados como parte de esta experiencia? Simplemente, tenemos aquí los resultados del monitoreo en la plantación de pinos
y el pajonal. Y ustedes pueden ver, no se nota de repente muy bien, pero acá ven como unos piquitos de color rojo. Esos piquitos de color rojo, ¿qué cosa es? Es la percolación. El agua en exceso, ya cuando el suelo se llenó, y ese es el agua que potencialmente estaría alimentando, ¿qué cosa? El acuífero. Entonces, desde ese punto de vista, ¿quién estaría, entre comillas, funcionando mejor? El pajonal. Ahí se está produciendo agua gravitacional. Habría agua que potencialmente estaría alcanzando el acuífero, más no, ¿dónde? En la plantación de pinos. En el caso de las zanjas de infiltración, acá tenemos dos experiencias, una acá en la cordillera Negra en Ancas y esta lo que hicimos también en Cusco, en La Raya, con zanjas de infiltración. Podemos ver que sí se forman que se forma agua gravitacional, porque pueden ver estos pequeños cachitos que se ven aquí en la curva, color rojo, ¿no es cierto? Concentrémonos en esto. Y en temporada de lluvia, obviamente, ¿no? Temporada de lluvia. O sea, sí, la zanja de filtración estaría cumpliendo esa función, de infiltrar agua y que el suelo se llene y haya percolación. En ambos casos. Pero si haces, en este caso, para este ejemplo, hicimos un análisis estadístico comparativo entre la cantidad de agua que percolaba en la zanja de filtración versus el pajonal, no había diferencias significativas. Entonces eso te lleva a pensar, oye, entonces, ¿para qué invierto tanto en hacer zanjas de filtración que necesitan una operación y mantenimiento incluso, ¿no es cierto? ¿No sería mejor entonces, si no hay muchas diferencias significativas en ese aspecto, conservar, restaurar, gestionar los pastizales? Mucho menos inversión, ¿no es cierto? Entonces, es un punto importante. En el caso, por ejemplo, que vimos esto en La Raya, aquí más bien ocurrió todo lo contrario. Aquí lo que tenemos es la zanja de infiltración y el pajonal. En la zanja de infiltración peor. O sea, aquí sí, no había agua gravitacional. ¿Por qué? Porque esa zanja de infiltración se hizo sobre qué es? Sobre un suelo, que la primera capa era un suelo franco arenoso y la siguiente capa era un suelo mucho más pesado, mucho más retentivo del agua. Entonces, ¿qué ocurría? El agua llegaba a la zanja, infiltraba, pero teníamos como una barrera impermeable, la zanja de por ahí se llenaba y más bien rebalsaba. ¿Pero por qué? Por la condición de suelo que les decía. Y entendiendo que el suelo, ¿qué cosa es? Un reservorio de agua. Y para que funcione cualquier intervención que nosotros hagamos sobre el territorio, con ese título de que alimenta el acuífero, tiene que cumplirse eso, que quede bien claro. Precipitación, infiltración, el suelo tiene que llenarse, y una vez que se llena el suelo, recién hay excesos, y eso es lo que recién podría llegar al acuífero. Entonces, eso nos lleva a pensar que no en toda... Ahora, si bien es cierto, son dos resultados puntuales, pero eso es importante tener en cuenta. Las condiciones, como dicen los biólogos, la condición de sitio es importante, que hay que evaluar primero, si nosotros estamos buscando ese objetivo, la condición de sitio es importante, como dicen los biólogos, para ver si nuestro proyecto que vamos a hacer va a funcionar o no, o va a cumplir el objetivo que estamos buscando. Eso nos ha llevado este año a hacer un pequeño documento que pueden ver aquí, que está ya por publicarse, no sé si está ya en el repositorio del IDG, donde te da justamente algunas pautas, algunas indicaciones que tú deberías tener como insumo previo a una intervención. A una intervención, básicamente, obviamente, orientada a zanjas de filtración y plantaciones de pinos, básicamente, basados en estas experiencias que hemos tenido nosotros. Entonces, eso nos lleva a esta nueva indicación, vuelvo a repetir, de hacer una evaluación previa. Va a haber un momento que seguramente vamos a socializar con más detenimiento este pequeño documento, porque obviamente no quiere decir que no se haga zanja de filtración ni que se haga plantaciones forestales. Se puede hacer, definitivamente, pero bajo ciertas condiciones. Lo que les decía al inicio, si queremos que se cumpla el objetivo de recargar el acuífero, tiene que cumplirse estas condiciones. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Entonces ya creo que ya me pasé el tiempo. Rapidito, unas conclusiones nada más. Entonces, respecto al monitoreo, es primero tener claridad sobre la pregunta que se quiera responder respecto a la situación problemática, no solamente desde el punto de vista de investigación, sino desde también de la gestión, es importante. Lo anterior define qué es lo que se va a monitorear, entendiendo al monitoreo como un medio para lograr qué cosa, algo. Es mejor medir las variables in situ que modelarlas, eso sí es cierto, porque
cuando haces trabajos de esta naturaleza, cumpliendo ese primer objetivo de procesos, obviamente modelar, por ejemplo, las variables climáticas, traértela a una estación que está a 10 kilómetros mediante modelamiento, que se puede hacer, muchas veces no trae muy buenos resultados. Y bueno, los resultados son específicos para el área estudiada. Obviamente, ya vuelvo a repetir, tenemos más de 66 biomas, o sea, cada situación va a ser muy distinta. Y en respecto al, digamos, los resultados de la investigación, el reemplazo de un pajonal natural por una cubierta distinta podría, ¿no?, producir cambios importantes en los aportes de agua, de precipitación y que filtran al suelo y, bueno, todo lo que tiene que ver con el balance del agua en el suelo. Y, bueno, estos resultados no permiten comprobar, perdón, en el punto evaluado, este tema que es importantísimo de la sanitización, que, de acuerdo a la experiencia, a esta evaluación que hemos hecho nosotros, no han mostrado el resultado esperado, que digamos, muchas veces lo tomamos por hecho, ¿no? Y muchas gracias. Atento a sus preguntas. Muchas gracias. Interesante resultado del estudio que han desarrollado específicamente en los pajonales altoandinos. Voy a pedirles, por favor, al panel técnico que respetemos los tiempos que hemos coordinado. Tenemos todavía otra actividad posterior a esta. Tenemos las intervenciones también. E invito, por favor, a Alonso Zapata a acompañarnos en la mesa central. Él en unos instantes también hará uso de la palabra. Ahora invito a la doctora Alejandra Melfo. Ella es asesora de comunicación del proyecto de adaptación en las alturas de Condesan y abordará el tema Soluciones de adaptación al cambio climático en los Andes, una visión regional. La recibimos con aplausos, por favor. Muchas gracias, ¿me oyen todos? Gracias, aprovecho para decir en nombre de Condesan felicitaciones al INAIGEM por estos 10 años. Gracias por la invitación. Debo cambiar esto con... Cuéntame. Si falla, le doy por aquí. Perfecto. Entonces voy a tratar de ser más rápida, pasar rápidamente sobre estas transparencias. El cambio climático, como sabemos, genera las amenazas. El ciclo es el siguiente. Inmediatamente estas amenazas, a partir de la exposición y de la vulnerabilidad de los diferentes sistemas de los que estamos hablando, es que van a generar impactos y riesgos. Entonces, en este ciclo, la lucecita está por aquí, que no la encuentro aquí. En este ciclo, a partir de estas exposiciones y vulnerabilidades, tenemos impactos y riesgos, y es por ellos que realizamos estas medidas de adaptación, que pueden ser en el marco formal, en marcos institucionales, estrategias, políticas, o adaptación basada en ecosistemas, o todas las anteriores, por supuesto. Entonces, estas medidas de adaptación, lo que les quería mostrar aquí, pueden actuar directamente sobre la exposición de los sistemas de los que estamos hablando, o sobre los impactos y riesgos, y generalmente actúan con co-beneficios, también como medidas de mitigación del cambio climático. La adaptación basada en ecosistemas, rápidamente les cuento aquí, solo un poquito que vean este esquema. Conjuga estos tres enfoques, ¿no? La adaptación al cambio climático, la conservación y el manejo de los ecosistemas y el desarrollo socioeconómico. Es decir, usa la biodiversidad y los servicios de ecosistemas, pero para apoyar a las sociedades a adaptarse a los efectos del cambio climático. Entonces, un enfoque netamente integrado, una estrategia que incluye la sociedad. Y este es el punto importantísimo. Entonces, ¿de qué ecosistemas estamos hablando? ¿Quién es la gente que está expuesta? En los Andes es una de las regiones de biodiversidad más amenazadas del planeta. Tenemos 3 hotspots, puntos calientes de biodiversidad en los Andes, el Tumbes, Chocó, Magdalena arriba, tenemos los Andes tropicales, que es toda esta zona aquí, la zona de los bosques chilenos de lluvias invernales. Y les recuerdo que un punto caliente de biodiversidad no es solo una región muy biodiversa, sino una región cuya biodiversidad está amenazada. En este escenario que tenemos aquí, actúa el cambio climático, y les quiero mostrar solo rápidamente porque lo hemos visto mucho. Estos son los mapitas a nivel regional. Estos son cambios en temperatura que les estamos mostrando aquí. Cambios respecto en el escenario de cambio climático como más extremo, y estos son cambios en precipitación, y estos dos mapitas ya les dicen
directamente que el problema es, primero, sumamente agudo en todos los Andes y después que es sumamente diverso. Entonces aquí hay dos cosas clave. Ven, aquí donde está en distintos colores representa si va a aumentar o va a disminuir la precipitación. Y si ustedes ven el de Perú y lo comparan con lo que acaban de mostrar aquí, no se parece en nada. ¿Por qué? Porque esto es una escala. Ustedes bajan de escala y los cambios en precipitación empiezan a cambiar. Entonces el sistema es agudo y complejo, nos dice inmediatamente estos dos mapas. Y genera vulnerabilidades también a muy distintas escalas y en muy distintos contextos. Por ejemplo, esto es un mapita que tomé solo para que lo vean, tenemos poco tiempo, de un estudio de vulnerabilidad en cuencas que hicimos en el programa, donde se tomaron 7 cuencas representativas a lo largo de todos los Andes y se estudió su respuesta al cambio climático. Y este otro mapita que tengo aquí les recuerda que esto es un problema fundamentalmente humano y social. Esto es un mapa del estrés hídrico de referencia en todos estos países de los Andes, cuánta agua se dispone, cuánta agua se usa, y arriba puse las ciudades más grandes de los Andes. Están creciendo muy rápido. Esto es un problema que afecta fundamentalmente a las poblaciones y afecta no solo en los Andes, sino en cualquier lado. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de adaptación que se están tomando en cuenta? En el programa de Adaptación en las Alturas tenemos desarrollado un portal de soluciones de adaptación de todo el planeta. Este es el programa global de adaptación en las alturas que Condesan implementa en los Andes. Entonces, aquí, en este portal, hemos querido reunir soluciones de adaptación, tecnologías, enfoques, procesos que ajustan los sistemas naturales o humanos a los impactos climáticos para reducir pérdidas y aprovechar beneficios. Hay más de 100 soluciones probadas y evaluadas en todo el mundo. Y el portal recoge dónde, cómo se implementan los detalles, los resultados. Entonces, la idea de este portal es un problema tan agudo y tan complejo, requiere muchísima comunicación, requiere una lluvia de ideas. Esto es un banco de ideas y un banco de experiencias en las que uno se puede basar. Y de este lado aquí les puse algunas de las soluciones de adaptación que aparecen en este portal, que son en los Andes, más o menos divididas por de qué se tratan, aunque prácticamente todas se tratan de todo. Aquí está separado que si son más basadas en comunidades, en conservación, en agricultura o en el recurso hídrico. Y estos circulitos no los crean mucho, todo parte del recurso hídrico, todo tiene en realidad que involucrar las comunidades. De estas soluciones del portal de soluciones de adaptación, hemos querido hacer un catálogo que recoja cómo son las que se están implementando en los Andes y que aparecen allí, por supuesto. Esto, lejos de ser exhaustivo, no es más que una muestra. Entonces, estamos haciendo con Andreina Salas Burgoyne, que está liderando el proyecto, ya está prácticamente listo, un catálogo de soluciones de adaptación en los Andes que analiza 40 medidas de adaptación que hemos podido identificar, medidas de desarrollo resiliente al clima, cómo son según los estándares del UICN, del PNUMA, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y hemos querido seleccionar allí 12 medidas representativas, ya sea geográficamente, por el enfoque, por los requerimientos, por las escalas de implementación, para dar un panorama de soluciones. Entonces ustedes las ven que las tenemos de norte a sur, desde Chile hasta Venezuela, y aquí, por ejemplo, está incluida el manejo sostenible de cuencas hidrográficas en ecosistemas glaciares de montaña, que al final de cuentas es el INAIGEM. Esto es una solución, pero hay soluciones mucho más chiquitas, como la red fenológica de aves y aviturismo es una cosa muy pequeña en el lago de Tota que se implementa en Colombia. Entonces hay todas las escalas y hemos querido mostrar en el catálogo un poquito de cada una. Yo no tengo tiempo de mostrarles todas estas 12, pero, por ejemplo, esto es una medida de adaptación que me lleva muy cerca de la zonificación participativa de páramos y protección de humedales en Venezuela, donde la comunidad de Mixtequén, en la Sierra Nevada, la misma comunidad tuvo la iniciativa de proteger sus humedales, se dio cuenta que el recurso hídrico estaba en peligro y produjo en conjunto con el programa del proyecto Páramo una serie, por ejemplo, de mapas de zonificación de sus humedales y de su recurso hídrico, que fue un ejercicio interactivo entre la comunidad y los mapas satelitales impresionante. Ellos mismos crearon
una zonificación y una serie de reglamentaciones para el uso de la tierra y para la gestión del agua. Esto estuvo acompañado de una serie de programas ambientales. Esto es un ejemplo de solución de adaptación muy semejantes hay en otros humedales y bufedales de América del Sur. Por ejemplo, en Laguna de los Pozuelos en Argentina hay una solución semejante. Pero hay soluciones que son más puntuales. Por ejemplo, cultivos bajo cubierta con riego por goteo para lluvias intensas y heladas en Ecuador. Esto es una solución implementada por el proyecto AICA, que nos pareció súper interesante ponerla porque es una medida de adaptación progresiva. Es accesible, tiene bajos requerimientos económicos y sobre todo responde a un problema de cambio climático que se observó. El aumento de las lluvias y las heladas fue una manifestación directa. Y lo que se propone para la comunidad es se instalaron estos invernaderos donde la comunidad puede entonces proteger sus cultivos. Esta solución incluye un monitoreo de indicadores de diversificación de medios de vida y aumento del ingreso familiar. Es decir, monitorear no solo cómo hemos logrado, no solo cuántos cultivos han salido y ese tipo de medidas, sino las variables sociales, los indicadores de mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad son aquí fundamentales. Esta medida es súper interesante por eso. Todas lo son. Un ejemplo de una medida que quise poner aquí a escala más grande es la gestión multipropósito del agua en el contexto del cambio climático en Bolivia. Esto es una medida de adaptación una serie de medidas que tuvo que tomar la región del Alto y los municipios de Pucarani y Batallas, porque se dieron cuenta que la ciudad del Alto estaba creciendo rápidamente. Entonces van a necesitar más agua, la vamos a tomar de las cuencas. ¿Y qué vamos a hacer con la gente de las cuencas? Entonces, en lugar de crear simplemente un sistema de obras de captación y transporte de agua, además se diseñaron planes de manejo de cuencas en conjunto con la comunidad. Entonces, esto es una medida que incorporó la instalación de un sistema de monitoreo hidrometeorológico e incorporó educación comunitaria, un cambio en los patrones de consumo, una comunicación con los mismos usuarios y tiene un enfoque de género y generacional que es muy interesante. Me gustaría hablarles de todas las medidas, pero no puedo. Pero una cosa que quisimos hacer también en este catálogo es no limitarnos a exponer estas soluciones, sino hacer un análisis no solo de estas 12, sino de todas las 40. Y esto aquí sí me quiero detener un poquito. ¿Cómo son esas soluciones en cuanto a los temas abordados? Fíjense, estos son temas como mantenimiento, se ve muy poco, capacitación comunitaria, es este que está aquí más largo. Aquí hay gestión de los recursos hídricos. Entonces, si ustedes ven, todas estas medidas tienen como característica que tienen más de una temática, tienen 3 o más. Están prácticamente todas centradas en el mantenimiento de la capacidad de regulación hídrica, porque si bien nosotros no escogimos medidas solo de protección del recurso hídrico, pero todos lo tienen, el agua está por detrás de todo, como lo dijo el expositor anterior, y combinan capacitación, concienciación, fortalecimiento de medios de vida de la comunidad. Todas las soluciones combinan este tipo de contacto con la comunidad y involucran la comunidad como parte de la solución. Y esto es una característica de todas. Están apareciendo nuevos temas en las soluciones, sobre todo temas de fortalecimiento de gobernanza local y del capital social. Hay también un tema de centrarse en los recursos financieros, cómo se fortalece y se desarrollan los mecanismos financieros para que la comunidad pueda implementar este tipo de soluciones. Otra pregunta que nos hicimos, ¿cuáles son los actores en las soluciones de las que estamos hablando? En la mayoría son organismos públicos y comunitarios. Y eso tiene que ver un poco con los requerimientos que involucran. Cuando hablo de nivel de requerimientos técnicos que analizamos de las soluciones, este es el bajo, la mayoría, perdón, este es el alto, el 17%. La mayoría son de nivel de requerimiento
bajo o medio, y estamos hablando de requerimientos no solo técnicos, sino tecnológicos, económicos, infraestructurales, logísticos, políticos, todo lo que se necesita para hacerla. Me queda un minuto, pero me voy a tomar 2. La mayoría de las medidas requiere un número reducido de especialistas, y es por eso que son medidas que están sobre todo adoptadas por la comunidad. ¿En qué escala se aplican? Localmente, generalmente son medidas que abordan varias comunidades o localidades a la vez. Entonces son medidas locales. Y combinan acciones de inicio rápido y lento, eso también es muy importante. Hay una primera acción rápida que la comunidad vea los resultados para luego poder desarrollar las que son de más largo plazo. Ya voy a terminar. Tenemos una... ¿Sí? ¿Estás contenta? La mayoría de las soluciones, ¿qué son sus fortalezas? La mayoría son robustas, benefician a la vez a las comunidades y a los ecosistemas. Eso garantiza que la comunidad va a poder seguir manteniendo porque le conviene la solución. Generan más de un beneficio, generan co-beneficios, eso también les da robustez. Funcionan cuando son flexibles, cuando se van a implementar, se van ajustando a cambios y al territorio, y si uno llega y ve que no se puede implementar así, son flexibles para cambiarse y adaptarse. Valoran la cultura y el rescate de prácticas ancestrales. Son medidas que se hacen en conexión siempre con la comunidad, la mayoría de ellas, las que funcionan sobre todo. Y por ello mismo son multiactores, integran comunidades, funcionarios públicos, sector privado, etc. Y divulgan sus resultados, no solo dentro de la comunidad, sino fuera. La mayoría logran hacer estas cosas. Problemas que tienen, poco énfasis en el monitoreo, sobre todo a largo plazo. Muchas veces las medidas son de corto plazo, más o menos 3 años es el promedio. El monitoreo es súper importante, ver cómo sigue funcionando esa medida después, no solo si sirve, sino si sigue funcionando. Pocas veces se considera el ordenamiento territorial, y si bien hay muchas medidas que tienen énfasis en gestión de riesgo, no son todas. Y tienen mucho enfoque de género y falta el enfoque generacional, involucrar a las nuevas generaciones en las medidas de modo que puedan seguir manteniéndolas. Saben que los jóvenes en el campo se van. Y finalmente, desafíos, que esto me parece súper importante, que son cosas para compartir. Desafíos comunes en la implementación de esas medidas. Primero, los Andes son un escenario de altísima incertidumbre política, natural, socioeconómica, social. Después, una cosa que necesitan todas estas medidas para aplicarse es entender el origen y la trayectoria de los conflictos socioambientales. Usted llega y encuentra un conflicto seguro, y cuáles son los diferentes intereses que hay en el territorio. Cuesta superar la resistencia a las prácticas arraigadas. La gente cuesta muchísimo convencer, todo el mundo lo manifiesta, a los actores comunitarios del territorio que de verdad tienen que cambiar las prácticas porque el cambio climático viene. Aunque lo estén viendo, cuesta. Asegurar el mantenimiento a largo plazo es otra cosa que falta mucho. Y una de las cosas más difíciles es vincular las estrategias de adaptación a escala local con las políticas a escala nacional y subnacional. Esto es una constante en todas las medidas. Creo que para eso precisamente estamos haciendo espacios como este. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Alejandra Meljo por esa exposición motivadora y retadora también, porque hay experiencias en las que podemos apoyarnos y por las que podemos apostar desde los gobiernos locales, regionales y desde el gobierno nacional. Invito ahora a Alonso Zapata. Él es consultor y ex jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Él compartirá con nosotros el tema oportunidades de articulación de los actores públicos y privados para la seguridad hídrica. Lo recibimos, por favor, con aplausos. Gracias, buenos días. Igualmente felicitaciones a INAIGEN y gracias por invitarme a esta presentación, a compartirles algunos conceptos rápidos, y me dieron que converse un poco de las oportunidades de articulación de los actores públicos y privados en temas de seguridad hídrica. Bien, lo primero, creo que hay que ponernos un poco de acuerdo con algunos conceptos. ¿Qué entendemos por actores públicos y qué entendemos por actores privados y seguridad hídrica? Porque cuando estamos en una posición de toma de decisiones, en verdad el lenguaje tiene que ser bastante
sencilla y común, ¿no? Y para que podamos transmitir el mensaje. Los públicos, los 3 niveles de gobierno, que ya todos lo conocemos, los privados, la empresa y la sociedad civil representada, ¿no? Están los colegios profesionales, las ONGs, y creo que también es fundamental la cooperación internacional que siempre nos apoya en estos temas. Y seguridad hídrica no es otra cosa que el agua, para el uso primario lo define la norma, para el uso poblacional y para los diferentes usos productivos es lo que la requerimos, y también para la naturaleza. Aquí tal vez de manera sencilla, el agua que tiene como foco la salud y la alimentación y la higiene para la persona, seguridad alimentaria, como decía nuestro ministro de Ambiente en la mañana, la seguridad energética, que está muy asociada con el cambio climático, porque de eso depende el efecto que estamos recibiendo, y mantener nuestra biodiversidad, que eso es vida, ¿no? Creo que con esos conceptos nos comenzamos. Un vistazo sobre la seguridad hídrica o la inseguridad hídrica que tenemos en el norte. Estos son básicamente, lo he recogido, este es muy fresquito de esta semana, de cómo estamos en Piura, cómo estamos en Lambayeque y en La Libertad, y luego también aquí en Huaraz. Felizmente el sur está mejor en términos de recursos hídricos, pero toda esta información nos pone en peligro. Miren, en el caso de Olmos, se ha cerrado las compuertas, no hay agua en este momento, o sea, hasta poder recuperarse, porque ya no se almacena agua en Olmos. Lo mismo está pasando en Poechos. Y así tenemos en Cajamarca, ayer se sacó una norma por parte de ANA, abriendo la veda para el uso poblacional, porque las vedas son tan restrictivas para el caso de aguas subterráneas, pero se sacó una norma que permite el uso poblacional ser atendido por los prestadores de servicios. Lo tenemos en Cajamarca, tenemos en Ica, donde depende fundamentalmente de la agua subterránea. Aquí, no sé si se aprecia bien, pero este es un mapa que siempre hemos venido siguiendo desde ANA, lo presentamos siempre en el COEN, porque el COEN nos reuníamos cada mes, las entidades científicas, para exponer este tema, y lo que no sé si se aprecia bien, pero aquí lo que queremos dar a conocer, cómo están nuestros reservorios. Y nuestros reservorios, si vemos el histórico, estamos por debajo del histórico, y esa es la preocupación que tenemos en el norte. Pero si a esto les añadimos que ese histórico era cuando la capacidad útil del reservorio era mayor, pero ahora las capacidades útiles de los reservorios andan por 40, por 35%. De manera que esa cifra es totalmente alarmante y el agua no lo hay, ¿no? Entonces, para el norte, lo importante es qué medida tomábamos, ¿no? Y una de ellas es lo inmediato, y lo que estamos conversando acá de infraestructura natural, que no tiene un impacto rápido, tiene un impacto de mediano hacia a largo plazo, pero en lo inmediato, a veces en este caso no te queda que echar mano del agua subterránea, pero para echar agua a la mano, agua subterránea, hay que poner operativos los pozos, y para poner operativos los pozos, agua bombeada es mucho más cara, y tenemos que hacer inversión, y ahí es bien complicada la inversión, y no estamos preparados para responder en estos momentos en el norte como debiéramos hacerlo rápidamente a través de los proyectos especiales, el ANA con los estudios, para que esto pueda ser una respuesta rápida. Para el sur no tenemos problemas por ahora, tenemos agua guardada en los reservorios. Miren, sí tenemos problemas en el Amazonas, que se ha declarado en emergencia. Miren ahí las curvas, cómo es que estamos, ¿no? Estamos por debajo de lo rojo, es lo que debería ser un año normal. Estamos muy por debajo de lo normal, y así ustedes pueden ver todos los ríos que les hemos venido mapeando. Todo esto es fuente de ANA. Estamos por debajo, para el río Marañón debajo, estamos igualmente en la región de Punes, el lago Titicaca, estamos por debajo, donde tiene restricciones el lago Titicaca, estamos por debajo de esta restricción. Tenemos algunos ríos, tenemos de todo, no era un poco saturarlo. La idea de esta primera parte es decir que sí estamos en problemas de inseguridad hídrica. Igual tenemos aquí el río Santa, mire cómo estamos, ¿no? Si no tenemos el periodo de lluvia, vamos a tener problemas. Hay que tratar de manejar la demanda, porque estamos manejando solamente la oferta. Hay que manejar de una mejor manera la demanda, es decir, mayor eficiencia del agua. Igual aquí estamos en el campo, esto es para el sur, esto es una cuenca bastante problemática, la habrán escuchado, aquí hay bastante contaminación, aquí está el proyecto Tía María, y esto hay que tener bastante cuidado con el tema del agua. Tenemos aquí también Motupe, que es un valle agroexportador, y fíjense ustedes, aquí podemos ver la curva donde está un año más seco. Estamos todavía por encimita, pero estamos esperando que haya agua, que comience a llover. Y si no comienza a llover, ya vamos a tener serios problemas en este valle, que es no solamente agricultura tradicional, sino también agricultura de agroexportación.
Pero si a eso le vamos añadiendo al problema en términos de cantidad, y decíamos que la seguridad hídrica era cantidad y también calidad, mire cómo estamos con nuestras fuentes contaminantes, ¿no? Tenemos un montón y la mayor parte está centralizada en los residuos sólidos y en el agua residual doméstica que no es tratada y es descargada a nuestros ríos. Igual ahí ustedes pueden verlo, aquí es Tumbes, lo quería poner como ejemplo. Miren ustedes, perdón, esa torta, lo rojo, significa que estamos en una calidad de agua pésima, en el caso del río Tumbes. Y Tumbes del Río se problematiza porque no es una cuenca nacional, sino es una cuenca binacional. Y la contaminación básicamente es por minería informal que se da en el lado del Ecuador. Miren los cuadros, cómo está todo esto rojo, todos los puntos de monitoreo que tenemos, todos están rojos, lo cual es una crisis bastante complicada. Bien, estamos en problemas de inseguridad y lo que buscábamos es dónde podemos conversar, dónde podemos articular, y no desde el ANA consideramos que son los consejos de recursos hídricos, porque son los espacios más locales donde se toman decisiones y donde sí se pueden tomar decisiones, creo, con conocimiento del territorio. Aquí pueden ver, aquí están los consejos, esta es la estructura del ANA, y ahí están estos espacios donde están representados los diferentes actores, que ustedes pueden verlos ahí. Las funciones es participar en la GIR, y creo que también es muy importante que podamos, los consejos se aprueban los planes de cómo se debe aprovechar los recursos hídricos, y aquí ya vemos a lo otro los espacios o el dinero que puede haber para hacer estos MERECE. Tenemos un MERECE en saneamiento que está bastante desarrollado, ¿no? Y dentro de esos MERECE, los requisitos, uno de ellos es tener una plataforma de buena gobernanza para ver dónde vamos a orientar esas inversiones, y esta plataforma de buena gobernanza están todos los actores, que son más o menos los que se repiten en el Consejo de Recursos Hídricos, por eso creo que el espacio más indicado son esos consejos de recursos hídricos. Y aquí solamente puse como ejemplo 2 EPS que tienen ya su MERECE, tanto el CEDAPAL como CEDACUSCO, que son representativos, y de CEDAPAL, de la cual yo he trabajado en MERECES. Miren lo que se invierte relativamente poco, por eso puse el de CEDAPAL. CEDAPAL tiene 2 millones para el 2024 y su cartera de inversiones para este año es de 1.811 millones. Lo que quiero que vean es un poco la proporción entre lo que es infraestructura verde y lo que es la infraestructura gris, ¿no? La proporción que hay. Claro, se ha fallado. Cuando estuve al frente de esta dependencia de infraestructura natural, teníamos 100 millones, pero no podíamos invertir. De esos 100, tuve la oportunidad solo de invertir 3.5 millones, ¿no? Es bien difícil la inversión en el sector saneamiento, sobre todo por la infraestructura verde, porque claro, cuando yo conversaba con los demás especialistas de presupuestólogo, él me decía, el problema es que tú vienes con tu proyectito que cuesta 3 millones y yo tengo un proyecto aquí que me va a significar 100 millones, 200 millones, y en términos de ejecución presupuestal a mí me miden cuánto ejecuto. Con tu proyecto no hago nada, ¿no? Entonces siempre me postergaban, y esa es una manera, creo que siempre vamos a pasar. Miren a Cusco. Cusco está un poco mejor, es más pequeño, pero miren la proporción que quería poner, 2 millones CEDAPAL, que está el 30% de la población nacional, y miren Cusco, que invierte para este 2024 igualmente los 2 millones, ¿no? Entonces ahí hay que chequear, hay que mirar estas proporciones, y los demás años, 25 a 26, CEDAPAL tiene para invertir 4 millones y 2 millones nuevamente. Parece que lo que dijimos es, si vamos a presupuestar bastante alto, no vamos a poder ejecutar. No sé si está acá SUNAS, pero SUNAS nos para pisando los talones, y si no invertimos, nos jala las orejas y nos multa. Pero por eso tuvimos que bajar más bien la cuota de inversión. Aquí está Daniel, que viene de Ambiente, que siempre hemos conversado este tema. Entonces, es lo que quería poner aquí en relieve, que hay que mirar si hay dinero. Lo que no tenemos es capacidad de ejecución, y no hay capacidad de ejecución porque creo que hay que revisar la normatividad, tanto de la contratación pública como la de inversión pública, ¿no? Luego tenemos que son otros operadores, que es el operador agrario, que es básicamente, tenemos operador mayor y operador menor. Y aquí lo que quería mostrar, que también ya se impuso, si se quiere copiando lo de saneamiento, entre el 3% de la tarifa que se pueda recaudar, tanto el mayor como el menor, para temas de conservación, ¿no? Para el mayor tenemos, son los que están acá, no se puede apreciar muy bien, son todos los proyectos especiales. Miren, calculé cuánto
para este año 2024 había para inversión en este rubro, son 11.900.000, casi 12 millones, y para el caso de los menores, que son una junta de usuarios, hay no se aprecia muy bien, pero si no me equivoco, deben ser como unos 3 millones que también habían para poder invertir en ese rubro de protección de los ríos, en términos de conservación. El problema es que yo conversaba ayer con la mayoría de directores de Triple A, que los conozco, y les decía, esto le hemos hecho seguimiento si realmente se ha invertido. Ahí ya no hubo la respuesta, por eso que no le puedo poner acá cuánto se ha invertido realmente de esto, ¿no? Parece que no hay el seguimiento debido para hacer este tipo de inversiones. O sea, dinero sí hay. Dinero sí hay. El problema es cómo lo ejecutamos. Ese es el reto que creo que tenemos que tener, y eso creo que estamos aquí reunidos para discutir cómo podemos abrir la cancha en eso. Le hice una pequeña mirada a lo que es la inversión pública a través del Invierte, a través del MEF, y también hay recursos. Miren, no se aprecia muy bien, pero en total, teníamos para aquí están los 2017 hasta 2025, y si no me equivoco, para el 2024 hay, si no me equivoco, 99 millones para inversión programada en infraestructura natural. Tiene que ver diferentes rubros. Acá están todos los rubros, que no se aprecia muy bien, pero aquí están todos los rubros que están relacionados con el tema del medio ambiente. Entonces, sí hay los recursos para invertir. Tenemos un problema de inseguridad hídrica, si hay espacio de articulación, si hay experiencia de saneamiento y del sector agricultura, si hay inversión pública, pero lo que parece que no hay los canales claros para poder ejecutar los proyectos en bienestar de la cuenca y la seguridad hídrica. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso Zapata, consultor nacional y ex jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Anoten sus preguntas, por favor, vayan escribiendo. Vamos a presentar a nuestro último invitado de este panel técnico, y está con nosotros Juan Manuel Aguilar Hidalgo. Él es gerente de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Piura. El tema que comparte es estrategias locales para la seguridad hídrica en zonas de montaña. Aplausos para Juan Manuel, por favor. Buenas tardes con todos y todas. Un saludo especial a la mesa directiva. La Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Piura enfrenta tal vez una particularidad, ¿no? Y es que Piura, el territorio, nos movemos como siempre en dos escenarios, ¿no? O estamos en un escenario de inundación o estamos en un escenario de sequía, como lo que está pasando actualmente. Pero dentro de la estructura orgánica de la Gerencia de Recursos Naturales, somos casi como la Siberia, ¿no? Ahí va todos los castigados, ¿sí? Y con ese escenario es que tenemos que gestionar. Yo he querido empezar poniendo la imagen de lo que nosotros conocemos como la pavita aliblanca, una especie en estado de extinción, ¿sí? Con la cual tenemos un área de conservación regional de más o menos 28.000 hectáreas. Por favor, siguiente. O creo que acá tengo. Miren, esto es más o menos cómo está organizada la gerencia respecto básicamente a la gestión de los recursos naturales relacionados al tema agua, ¿sí? Tenemos el Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales, en la cual actualmente tenemos el área de conservación regional Salitral Huarmaca y otra en proceso de creación, que es el área de conservación regional Páramos, que le llamamos, en la que se proyecta conservar 17.000 hectáreas. Luego tenemos un conjunto de acciones de inversión pública. Estas acciones son 5 proyectos de inversión pública que vienen a partir de iniciativas de la cooperación internacional. Hace algunos años atrás se inició el proceso de formulación de estos proyectos. Y luego les voy a contar algunas cosas que ya nos decía el expositor anterior, ¿no? Estos proyectos son una tipología relativamente nueva. No es como cuando hacemos colegios o establecimientos de salud,
donde hay algunos estándares ya más o menos aceptados, ¿no? Y finalmente, trabajamos también el tema de la educación ambiental. Creemos que es necesario seguir insistiendo en todo lo que es educación ambiental, el voluntariado ambiental, y una particularidad que tiene Piura es un Congreso Regional de Educación Ambiental que este año ha sido la 15ª versión que se ha realizado en el departamento, ¿no? Siguiente. A ver, me olvido que tengo este aparatito. Nosotros lo que tenemos a la fecha en el departamento son 28 áreas de conservación. Esto lo voy a pasar un poco rápido para concentrarme en el tema de los proyectos de inversión, que es un poco lo que me han pedido. De estas 28 áreas de conservación, 16 son áreas de conservación privada. Acabamos de aprobar recientemente, a pesar que ahí aparece en proceso de creación, pero se ha aprobado con el Ministerio del Ambiente el área natural protegida Mar Tropical de Grau, que en este caso es la primera área, digamos, de conservación marina que se ha desarrollado, ¿no? Solo para que tengan una idea, nosotros tenemos más o menos el 6.53% del territorio regional con alguna estrategia de conservación. La meta es el 10%, ¿no? O sea, estamos un poquito más de la mitad. Y a lo que entiendo yo era un poco lo que se me pedía, concentrarnos en los proyectos de inversión pública. Nosotros tenemos 5 proyectos de inversión pública. Estos representan una inversión de más de 38 millones, y con beneficiarios directos que superan a los 68,000 habitantes, ¿sí? Este es el ámbito geográfico de donde están estos proyectos, la mayoría pegados a la cuenca del río Piura, ¿no? Generalmente en Piura nosotros también tenemos la cuenca del río Huancabamba, pero curiosamente como va hacia el Marañón, es una cuenca que casi la invisibilizamos, ¿no? Como que no está mapeada en el departamento. Estos proyectos, uno de ellos está en la provincia, digamos, pegado a la cuenca del Chira, que viene a ser la provincia de Ayabaca, el distrito de Jililí, ¿no? Y ahí está el PIB Jililí. Fíjense, cuando nosotros llegamos a la gestión, encontramos que solo el proyecto Puzmalca, el que está acá, ¿no? Que son más o menos 7 millones de inversión, solo este proyecto estaba en etapa de ejecución, pero curiosamente por algún error administrativo, para el año 2023 le habían asignado 5 millones de soles, que era más o menos el presupuesto de todo el proyecto. Y obvio, no se podía ejecutar los 5 millones de soles porque no había forma de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Identificamos el resto de proyectos que estaban en nuestro banco con expediente técnico e hicimos los arreglos administrativos e institucionales para que estos proyectos se habiliten dentro de la ejecución, ¿no? Y pasamos de tener un solo proyecto a los 5 que ahora están en etapa de ejecución. Lamento decirles que para mí ha sido pasar de un dolor de cabeza a 5 dolores de cabeza, porque les decía, hay serios problemas en la implementación de estos proyectos, ¿sí? Bueno, este es un proyecto que está en etapa de elaboración de expediente técnico, ¿no? Aquí hay una particularidad, cambia la norma respecto a la identificación de restos arqueológicos, y ahora estamos ahí en un esfuerzo bastante grande, en la que básicamente tenemos el apoyo de la cooperación internacional para hacer todos los estudios relacionados a la identificación de restos arqueológicos. Porque a nivel del gobierno regional, el interés de la alta dirección en este tipo de proyectos no es muy evidente. Como comprenderán, los resultados generalmente no se ven en el corto plazo y muchas veces lo que genera la noticia es el poner la primera piedra. Alguna vez les he dicho, quizás deberíamos comenzar también a incentivar el sembrar el primer árbol y eso vaya ganando en el mediano y largo plazo el interés de los tomadores de decisiones, ¿no? Les decía que estos proyectos tienen particularidades porque, por ejemplo,
este año nosotros teníamos un escenario de lluvias. Se nos dijo de que este año 2024 probablemente iba a haber un fenómeno del Niño. Y entonces, como todos en Piura nos quejamos del fenómeno del Niño, porque generalmente significa inundaciones en la parte baja, los que estamos involucrados en la recuperación de bosques, hagamos todos los esfuerzos para mejorar y avanzar en la posibilidad de comenzar a hacer, digamos, llevar a campo definitivo lo que teníamos en viveros. Se hizo todo ese esfuerzo. El año pasado nosotros hemos llevado a campo definitivo más o menos a 100 hectáreas de árboles. Nuestros proyectos se orientan básicamente a árboles nativos, ¿sí? Así que dijimos, bueno, hagamos el esfuerzo, pero resulta que no llovió. Resulta que lo que esperábamos no sucedió. Literalmente con balde. Y ya se imaginan todo lo que eso significa y lo que además nos tiene a la Contraloría detrás, ¿no? Diciendo por qué aumentaron los jornales, por qué estás gastando más dinero en mantenimiento. Y esas cosas que nos han llevado incluso con el apoyo de la cooperación a identificar algunos aspectos que son necesarios que se implementen, ¿no? Por un lado, mejoras a nivel gerencial. Lamentablemente, estos proyectos son proyectos por administración directa. Tienen un componente político muy alto, ¿sí? Y entonces, claro, enfrentamos las deficiencias internas administrativas con el interés político por, de alguna manera, digamos, intervenir o participar en estos proyectos. Y resulta que lo que nos decía Alonso también, ¿no? Claro, yo para gastar 1 millón de soles tengo que ejecutar como 50 procedimientos, ¿no? Entonces, imagínense, tengo que contratar un especialista forestal, tengo que enviar a abastecimiento mi requerimiento para que me haga el pedido, para que me haga la cotización, para que me haga la orden de servicio, ¿no? ¿Cuánto voy a gastar? 20,000 soles. Y claro, llega OASA y, oye, refundan los recursos naturales, ¿no? Tengo que gastar 1,000 millones y tú vienes con un procedimiento de 20,000. Lo más grande que hemos tenido son 400,000. Eso es ya una maravilla, ¿no? Y claro, aquí los procedimientos que se requieren son demasiados. Una de las cosas que nosotros estamos intentando es que nuestra unidad formuladora comience a elaborar estos proyectos ya no en una lógica de administración directa como es la que tenemos, sino que vaya a la mayoría a contrata, ¿no? Y como ya veo a la señorita, supongo que me van a sacar tarjetas. Y luego tiene que ver con este análisis de costos de los proyectos, porque fíjense, les decía, esto no es como cuando comenzamos a levantar paredes para una escuela, para un centro de salud. Si por A o B hay un problema que la obra se paraliza, la obra, yo me paraliza la intervención porque estoy demorando casi 60 días en pagarles un jornal, ¿ya? Porque eso es lo que más o menos está el procedimiento administrativo. Y no les cuento lo que me costó pasar, por ejemplo, de pago de jornales en efectivo a pagos en cuenta DNI. Porque claro, se ponían cada 15 días 40,000, 60,000 soles al bolsillo, se subían a una camioneta y se iban a pagar. Y claro, habían denuncias también por supuestos jornales fantasma. Entonces dijimos, implementemos pagos a cuenta DNI. El año 2023 encontramos un conjunto de depósitos que no fueron cobrados, ¿no? Y cuando preguntamos por qué no se han cobrado, nos dijeron, no, es que la gente se ha ido a otras ciudades y ya no han podido cobrar, ¿no? Cuando el depósito está en cuenta DNI. Y nosotros decimos, quizás se asustaron porque les dijimos que si detectábamos pagos indebidos, iban a ser denunciados. Eso nos permitió el pago vía cuenta DNI, ¿no? Fíjense,
les decía, a nosotros nos interesa mucho el tema de el Congreso Regional de Educación Ambiental. Son 15 años consecutivos que se viene realizando. No se paró este Congreso ni siquiera en la pandemia, ¿sí? Tal vez lo que tendríamos que intentar es que el Congreso dé un paso más allá y que se convierta en un espacio de propuesta de política a nivel regional. Por ahora solamente es un debate o un intercambio de experiencias, ¿no? Pero estamos ahí bastante fuerte con el Congreso. Esta vez fue en la provincia de Paita, el próximo año va a ser en la provincia de Sechura, ¿sí? Y ahí vamos a otro tema, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de la gestión ambiental en general, nos olvidamos de la zona marino-costera. Pensamos siempre en la zona altoandina, pero en la zona marina costera no. Y curiosamente el Congreso este año fue en Paita, el próximo año va a ser en Sechura. Las dos provincias, digamos, del litoral, además de Talara, que fue el primer Congreso hace algunos años. Y aquí nosotros, con esto termino, para que no me saquen la tarjeta roja, nosotros el año pasado aprobamos el mapa de áreas degradadas. Ya les conté que habilitamos proyectos, pero resulta que cuando se aprueba el mapa de áreas degradadas, nos dice que en el departamento tenemos 800.000 hectáreas degradadas. Nosotros hemos pasado de tener una intervención en 750 hectáreas con un proyecto a más de 2.500 con los 5 proyectos. Pero esos proyectos tienen un horizonte de más o menos 5 años. O sea, saquen cuenta, si tuviéramos que recuperar todo esto con cobertura vegetal, saquen cuenta cuánto nos costaría, ¿no? O sea, más de 90 años si es que no se malogra una hectárea más. Pero resulta que llega un incendio forestal y lo que yo voy a recuperar en 5 años, el incendio se lo lleva en 2 días. ¿Verdad? Y por eso es que decimos, necesitamos una intervención diferente. Una intervención que involucre a los diferentes actores de manera más directa. Nosotros decimos, necesitamos escalar lo que venimos haciendo. Y en este caso, el gobierno regional les decía, hemos pasado de 750 hectáreas en 2023 a 2.500 en 2024, en las que están proyectos en ejecución, ¿no? Pero también a partir del año pasado comenzamos a pensar en la posibilidad de recuperar infraestructura verde vía el FONDES. Dijimos, no puede ser que solamente cuando hablamos de recuperación de infraestructura por el fenómeno del Niño, pensemos solo en fierro y cemento. Dijimos, no, vayamos a pensar infraestructura verde. Nos ha tomado, aquí la ANIN, que tiene un plan de gestión para la cuenca del río Piura, consideraba una intervención para reforestación en 3.000 hectáreas. Si ustedes se ponen a pensar 3.000 hectáreas versus las 800.000, pues es nada, ¿verdad? Y entonces, claro, con el Consejo de Recursos Hídricos comenzamos a hacer incidencia en la necesidad de intervenir en recuperación de infraestructura natural, ¿no? A partir de nuestro mapa de áreas degradadas. Y entonces, la ministra Albina, en ese momento, realmente es de ella la idea de ir hacia el FONDES, porque nosotros teníamos pensado vía inversión pública. Y ella nos dice, creo que están equivocando el camino. El camino es vía el FONDES, para poder recuperar también infraestructura natural. Se conformó un equipo de trabajo, porque no teníamos el expertise para ello. En ese equipo de trabajo, el ministerio mismo no tenía el expertise y resulta que cuando conversamos con ANIN nos decía, pero no tengo la brecha yo para poder invertir en recuperación de infraestructura natural. A mediados de julio de este año sale la resolución ministerial 213 que dice para gestión de riesgos de desastre, ¿no? Y recuperación de infraestructura natural. En el departamento de Piura se prioriza 33.000 hectáreas. Entonces, ya no hablamos de 750 ni de 2.500, sino estamos hablando de más de 35.000 hectáreas. Pero como somos tercos y creemos que se puede hacer algo más, hemos visto todas las oportunidades que hay respecto al marco normativo para los servicios ecosistémicos. Y entonces hemos dicho,
vamos a promover la incorporación o la participación del sector privado en este tipo de herramientas. Este gráfico que aquí no se ve muy bien, es un gráfico que más o menos nos dice en la región, mira, esta es la zona marino-costera, esta es la parte alta, ¿no? Piura llega más o menos a 3.500 metros sobre el nivel del mar, la parte más alta, a pesar que la mayoría solamente conoce las playas, ¿no? Máncora es lo que todo el mundo conoce, pero tenemos una zona altoandina también. En esto, fíjense, lo que le hemos dicho a la población en general y a los agroindustriales, el agua que tú necesitas se produce aquí, en la zona alta. Y es ahí donde y nosotros tenemos una particularidad, ¿no? Que es el ecosistema páramo. En Piura, igual que Tumbes y Lambayeque, no hay glaciares. El agua no la obtenemos por proceso de glaciación, sino por lo que significa este ecosistema páramo. Y entonces nos hemos puesto como objetivo algo que queremos meterle en la cabeza a la gente: renta por restauración. Según el Ministerio del Ambiente, en Piura, el año pasado, con las empresas que están asentadas tributando en Piura, se genera más o menos 900 millones de impuesto a la renta. Si nosotros pensamos en el 10% que podría ir hacia los servicios ecosistémicos, estaríamos hablando de 90 millones. Exponencialmente mayor a lo que tiene el gobierno regional ahora mismo, que son 30 millones en 5 años, ¿no? Esto sería anual. Y creo que tiene la fortaleza, ¿no? Creo que tiene la fortaleza de ser además un mecanismo de descentralización fiscal. Y hacia ahí estamos, y para el mes de noviembre, finales de noviembre, primeros días de diciembre, estaríamos desarrollando este evento de renta por restauración con los principales, ahora la moda está de decir, con los principales CEOs de las empresas que están asentadas en Piura, ¿no? Tarjeta roja, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Y en realidad sí, el tiempo sí es tirano. Nos gustaría compartir mucho de lo que cada uno de nuestros especialistas técnicos realiza, pero además uno de los objetivos es que también el auditorio los conozca, se vinculen, generen contactos y que sepan lo que hace Condesan a nivel nacional y a nivel mundial con las intervenciones en montañas a nivel político, a nivel social, colaboración con las instituciones públicas, este estudio que han realizado en INAIGEM a través de Helder, de darle ese valor y reconocimiento hídrico a los pajonales altoandinos. Pedro Rau, un gran investigador con grandes experiencias y con mucha información puesta a disposición. Alonso Zapata, ni qué decir, ustedes han visto todo el conocimiento que tienen el tema de recursos hídricos, y bueno, Juan Manuel compartiéndonos esa visión, este trabajo además real que están teniendo en Piura. Esa también es la idea, y ellos no dudamos en que van a establecer los contactos con todos los que tengan interés. Tenemos este bloque de preguntas, tenemos un micrófono también, por favor. Y la primera pregunta, por favor, ahí está Jimena recogiéndolas. Las primeras que me han alcanzado para Pedro Rau dicen: ¿cuáles son los factores sociales determinantes que afectan la seguridad hídrica? Puntualmente, por favor, Pedro. Bueno, obviamente, como hablaban, ¿no? La oferta y la demanda, y obviamente hay un componente social importante. El caso que les mostré es una comunidad en Junín, Tarma, distrito, comunidad de Palca, muy específico, y definitivamente hay factores sociales que podríamos considerar en este caso como caso de estudio. Uno, el acuerdo, ¿no? El acuerdo de la población, de la comunidad, sobre todo por el interés. Esta es una iniciativa que se ha dado entre la universidad y una institución local de allá. Todavía no tenemos, por ejemplo, instituciones públicas o interesados, ¿no? Hay muchos, digamos, potencial para desarrollar ahí. Pero yo creo que la motivación es lo importante. Otro es la formación técnica de la comunidad también.
Afortunadamente en esa comunidad tenemos un recambio generacional. Hay algunos técnicos que han estudiado en Lima, sus profesiones de ingeniería, y han regresado al terreno de donde son originarios, ¿no? Sus padres, sus abuelos. Y yo lo veo eso un buen caso de estudio, de ejemplo. Es fácil trabajar del tema técnico, obviamente, cuando tienes algún dirigente dentro del marco donde está organizado, cómo se organiza la comunidad, tienes a un técnico, ¿no? De alto valor. Y eso lo hace más fácil. Entonces, definitivamente hay muchos factores, pero eso es lo que podría mencionar del caso mostrado, ¿no? Bien, muchas gracias, Pedro. Hay otra pregunta que tiene que ver con los proyectos, entiendo para Alonso. Bueno, Alonso es ex jefe, pero la pregunta puede valer igual. Si la ANA solucionará los problemas puntuales, por ejemplo, en la cuenca del río de Santa, en la cuenca del Santa, que hasta el momento no instala su Consejo de Recursos Hídricos, es una cuenca muy contaminada y no hay soluciones hasta la fecha y no sé si la ANA podría aportar en eso. Y lo otro es cuánto tiempo debe durar un proyecto para que sea sostenible y duradero. Gracias. Mire, el ANA sola no puede resolver los problemas solo. Por eso es que es un sistema nacional de gestión de recursos hídricos y es justamente los sistemas para resolver un tema de política pública. Y hay dos instancias, el Consejo Directivo de ANA, donde están la mayoría de ministerios que tienen que ver con el tema de ANA, y lo más importante que están los consejos de recursos hídricos, que son las plataformas por excelencia, donde están todos los actores de una cuenca para resolver un problema de carácter público. Y creo que en el caso del Santa ha sido muy evidente, me tocó un poco manejar el tema cuando era jefe de ANA, es que acá hubo un tema de contaminación. Y rápidamente nos reunimos los dos proyectos especiales, las EPS, y se pudo de alguna manera resolver el problema, ¿no? Pero yo creo que había un tema interesante de comunicación y creo que a veces el problema que tenemos es que no tenemos información lo suficientemente fácil para poderla trasladar a la comunidad y que no tenga mucho alarde. Hay cierta información o noticia que no, muy sensacionalista que nos perjudica en el tema de alguna toma de decisiones. Y respecto a cuánto deben demorar un poco los proyectos, yo creo que estos proyectos de infraestructura natural deben tener otra lógica, porque demostrar que un proyecto de infraestructura natural es provechoso para una cuenca, imagínense, eso creo que es bastante obvio, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande en la etapa de preinversión para que nos puedan dar la viabilidad. Y ahí es donde creo que nos complicamos, porque si nos comparamos con los proyectos de infraestructura gris, no hay punto de comparación. Una presa almacena agua inmediatamente y ya tienes ahí el retorno rápidamente. En cambio, los proyectos de infraestructura natural, los retornos son bastante largos. Entonces, creo que no son excluyentes, son proyectos complementarios. Unos que son de rápidos impacto y los otros que son de mediano y largo impacto. Muchas gracias, Alonso. Una pregunta para Helder, hay varias, luego voy a invitar por favor a que Helder al final se quede con quienes quieran preguntar algunos puntos técnicos puntuales, pero esta me parece importante e interesante. Interesante sobre todo, todas son importantes. Las zanjas de infiltración se vienen considerando como infraestructura natural para la seguridad hídrica y se sigue planteando e implementando en el Perú. ¿Cuáles son los criterios que se deben considerar para construir estas zanjas y si lo recomendarías? Bueno, como había planteado a la hora que hice la exposición, es importante considerar, hay condiciones en las cuales obviamente una zanja de filtración puede cumplir el objetivo para el cual estaba pensado. Como les había comentado, es hacer una pequeña evaluación de esa interacción entre atmósfera, vegetación y suelo. Definitivamente una zanja de filtración puede tener muchas finalidades. Vamos a decir, si queremos que retenga, por ejemplo, sedimentos, funciona muy bien. Se ha demostrado, digamos, de alguna manera que funciona muy bien ahí. El tema es cuando lo vinculamos o damos por hecho que garantiza, digamos, la infiltración del agua y la percolación y la alimentación del acuífero. Vuelvo a repetir, hay condiciones que se tienen que cumplir para eso y como mencionaba en mi presentación, estamos ya publicando un pequeño documento que da justamente a más detalle esas orientaciones y esos criterios que hay que tener antes de hacer esta intervención, de tal manera que eso nos pueda dar, digamos, unas luces y tener mucho mayor material para poder
orientar mejor la intervención que nosotros queremos hacer. Podemos conversar, obviamente, posteriormente con más detalle. Sí, muchas gracias, Helder. Y vamos a concluir con esta pregunta dirigida al doctor Pedro Rau. ¿Qué opinión tiene que las administraciones locales del agua revisen y aprueben los estudios de acreditación de la disponibilidad hídrica con metodologías desactualizadas? ¿Influirá en conocer la disponibilidad hídrica precisa que tiene una cuenca? Ok, sí, sobre las metodologías, como creo que hay dos formas de plantearlo, ¿no? Como investigadores, desde el punto de vista académico, cuantos más metodologías aplicadas a la realidad, a nuestro contexto geográfico, mejor. Hay que testear, hay que probar. Pero llega el momento ya de aplicarlo a algo concreto, ejemplo, una intervención, un proyecto. Entonces, ¿qué metodología vas a usar? Entonces, para eso creo que en Perú, sobre todo en esa temática de infraestructura natural, no está todavía ordenado todo esto, incluso en el tema hidrológico, te hablo incluso hasta de infraestructura gris, son metodologías muy desactualizadas. Hago una comparación con el tema estructural, por ejemplo, de sismos. Ellos trabajan muy bien, esto es muy frecuente la actualización de normas. Acá en el tema de agua, hidrología, diseño, y llevándolo ya a futuro, tal vez esperemos, al tema de infraestructura natural, no hay nada, excepto la norma de diseño hidrológico del año 80, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho por trabajar ahí y las metodologías son bienvenidas, pero se tiene que llegar a un acuerdo finalmente cuál de ellos llegar. Senami hace un poco el trabajo, ustedes ven toda la importante base de datos, información que se tiene, pero igual sí es necesario pues, que alguien cumpla ese rol. Bien, muchísimas gracias. Y de esta manera concluimos y agradecemos la presencia de nuestros 5 panelistas. Y aplausos, por favor. Gracias, doctor Pedro Rau. Gracias, magíster Helder Manchi, doctor Alejandro Melfo, Alonso Zapata y Juan Manuel Aguilar Hidalgo. Les invito, por favor, a pasar adelante para la entrega de unos presentes por parte de nuestro gerente general del INAIGEM. Y una foto también para el registro. Y aprovecho en hacer 2 anuncios importantes. Ahora la feria ya está lista, esperándolos para que puedan pasar por cada uno de los stands. Y como nos hemos demorado un poquito en salir en la mañana, en la tarde vamos a retornar a las 3:15 en punto para las sesiones de talleres, tanto en este ambiente como en el otro, seguridad hídrica y peligros. Por favor, rápidamente en la tarde, ¿quiénes participan? Levanten la mano. En seguridad hídrica participa. Muy bien, muchas gracias. Gerente, le invitamos por favor. Muchas gracias. Aplausos para nuestros especialistas, técnicos, que hoy